Retomemos donde dejamos en el video anterior. Dijimos que en el source del procedimiento deberemos discriminar de acuerdo al modo. Y para ello empezamos por colocar un comando doCase para el que deberemos programar cada caso, el de insert, el de update y el de delete. Empecemos por este último, que es el más sencillo. Si aquí tenemos los datos de la tabla attraction, la forma de recuperar un registro de la tabla por comando era con el for-each. ¿Qué queremos hacer con este registro? Eliminarlo. Para ello se utiliza el comando delete. Así de sencillo es. La actualización es también casi obvia. Supongamos que hemos agregado una nueva categoría al sistema, Landmark, y queremos colocarle esa categoría en lugar de la que tenía. Entonces nos posicionamos con el for-each sobre el registro y simplemente al atributo que queremos le asignamos el nuevo valor. Con la fórmula de agregación find estamos pidiendo que se navegue la tabla donde se encuentra este atributo y que devuelva del primer registro que encuentre allí que cumpla esta condición el valor de este atributo. Así obtendremos el ID de la categoría Landmark. Si ese ID es 3, entonces al ejecutarse este for-each se modificará para este registro el valor 2 por el 3. ¿Y qué pasaría si no se encuentra en la tabla de categorías una categoría con este nombre? Vamos a probar esto para salir de dudas. Para ir más rápido, ya hemos creado el procedimiento y agregamos al web panel las invocaciones para el update y el delete. En el procedimiento ya hemos escrito lo que llevamos analizado. Ejecutemos. Antes que nada, agreguemos la categoría Landmark. Ahora volvamos a nuestro web panel y para la atracción 2 que tiene esta categoría, presionemos Update. No vemos nada porque el procedimiento se ejecutó y terminó y no le estamos pidiendo que informe nada. Pero si refrescamos la pantalla con F5, vemos que ahora la categoría es Landmark. Volvamos a dejarle la categoría que tenía, Historical Site, y eliminemos la categoría Landmark. Y probemos de vuelta. El programa se ha caído. Esto es porque la fórmula find devolverá 0, vacío, dado que no encuentra registro en esta tabla con valor landmark. Entonces, el for-each, al terminar la iteración, enviará a la base de datos la orden de realizar un update de este registro, asignándole 0 al category ID. Pero como category ID es una clave foránea, si la base de datos permitiese colocarle un valor de referencia inexistente a esta otra tabla, se estaría violando la integridad referencial. Lo mismo hubiese pasado si el category ID hubiese sido 3, 4, 5, 10, cualquiera distinto de 1 o 2. Por defecto, la base de datos realiza el chequeo de integridad y si falla, no permite la operación, arrojando una excepción, que si no la manejamos, nos interrumpe el programa como nos sucedió. Esto es muy importante. Las operaciones de CRUD realizadas por comando en procedimientos, que es el único objeto en el que se pueden utilizar, no realizan ningún control de integridad referencial. Esto significa que envían la orden al DBMS sin chequear nada. Alguno podría preguntarse por qué intentando colocar category ID en 0 el DBMS arroja una excepción, cuando en la transacción, dado que habíamos prendido la propiedad nullable, podíamos dejarla vacía, sin ningún fallo de integridad referencial. Es que vacío es un valor, el 0, y no es lo mismo que nulo, que es un no valor. La propiedad nullable indica que aceptará en la base de datos que no tenga valor este atributo, lo que indica con null, que no es lo mismo a que tenga valor 0, porque el 0 es un valor más, como el 1, 2, 3, 4. Por eso, cuando se deja sin valor, o sea, null, no se chequea la integridad contra la tabla category, porque si no hay valor, no hay referencia. En cambio, si se deja en 0, sí hay valor, el 0, y se va a buscar a la tabla category a ver si existe un registro con ID 0. Esta propiedad es la que está haciendo que cuando dejamos vacío el campo en la pantalla de la transacción,
lo va a tomar como el nulo y no como el cero. Y por eso no nos falla. Pero esta es una propiedad que indica qué se le asigna al atributo cuando el usuario deja vacío el campo en la pantalla. Se le asignará null, pero no en el código. En cambio, aquí es empty, vacío, porque lo que devuelve el find es un valor, en este caso el 0. Y por eso la base de datos arroja excepción y se nos cae el programa. Si quisiéramos que en ese caso se le asignara el nulo, podríamos agregar esto. Preguntar por isEmpty es igual que preguntar por es igual a 0. El método setNull le asigna null. Y en este caso funcionaría igual que la transacción. Por otro lado, y en la misma medida, preguntémonos qué pasará si queremos eliminar la atracción de Great Wall, que sabemos que tiene un tour que la está referenciando. Si intentáramos hacerlo a través del word with, no nos permitirá la eliminación, porque el programa de la transacción sí controla la integridad referencial y no envía una orden al DBMS si sabe que va a fallar. Nos informa inmediatamente que la eliminación es inválida. En cambio, si lo intentamos a través del procedimiento, se nos cae. Esta podría verse como una desventaja de los comandos de actualización, que no hacen controles de integridad referencial antes de enviar la orden de CRUD de la que se trate. Queda a cargo del desarrollador realizar el chequeo por código antes de realizar la operación y solo pedírsela al DBMS si hay total seguridad de que no fallará. La ventaja, por otra parte, de que no se hagan los chequeos automáticamente es la eficiencia, porque los chequeos insumen tiempo y a veces no se necesitan. Por ejemplo, si se va a borrar toda la base de datos. Antes de pasar a la inserción, ¿qué pasaría si modificáramos el nombre de la atracción para dejarlo vacío? Si lo hacemos a través de la transacción, no nos lo permite, debido a la regla error que tenemos declarada. En cambio, si lo hacemos a través del procedimiento, lo permite perfectamente. Es que la actualización por procedimiento con el comando forEach no toma en cuenta en absoluto las reglas de negocio definidas en la transacción, que es otro objeto. También podríamos actualizar con el forEach no solamente atributos del registro de la tabla base, sino también de cada uno de los referenciados por tabla extendida. Así podríamos actualizar el atributo category name de esta atracción, el city name y el country name. Solo nos resta estudiar el caso de la creación de un nuevo registro, es decir, insertar una nueva atracción. Esto se realiza a través del comando new, asignándoles valor a los atributos de la tabla en la que se quiere insertar el registro. Como la tabla tiene estos atributos únicamente, es a ellos a los que deberemos darle valor para el registro a ser insertado. Category name, country name y city name no son de esta tabla. El comando new le pedirá al DBMS que realice un insert de un nuevo registro sobre la tabla deducida a partir de estos atributos. Como Attraction ID es autonumerado, le asignemos lo que le asignemos, por ejemplo 0, la base de datos no tomará en cuenta este valor y le asignará al insertarlo el número siguiente al último que dio, en este ejemplo el 4. Podríamos entonces no asignarle nada en el new, que es lo mismo que decir que vaya vacío. Vamos a hardcodear por ahora los valores a ser asignados para nuestro nuevo registro. Para el nombre, Chris the Redeemer. Para la foto, si tenemos para ella una imagen en la KB con este nombre, entonces hacemos esta asignación. ¿Podríamos dejar sin asignar estos 3 atributos que son claves foráneas? Como venimos insistiendo, sí, no solo el programa lo permitirá, sino que no hará ningún chequeo y enviará al DBMS la orden de insert. Pero, como ya sabemos, por default el DBMS arrojará una excepción por violación de la integridad referencial. Entonces, a Category ID asignémosle el ID de la categoría de nombre Historical Site, que suponemos que existe en la tabla Category. Si lo encuentra, se lo asignará al atributo del registro que insertaremos. Si no lo encuentra, le asignará 0.
y ya sabemos lo que terminará pasando luego. Análogamente, a Country ID le asignamos el ID de Brasil. También aquí, si no lo encuentra, le asignará 0 y ya sabemos en qué va a terminar. Y lo mismo haremos para City ID, asignándole el ID de Río de Janeiro. Una vez ejecutado todo este bloque de asignaciones interno al new, el programa envía una orden de insert al DBMS con todas estas asignaciones. Si el DBMS puede conseguirlo, dado que no falla la integridad referencial, quedará insertado el nuevo registro en la tabla. Probémoslo en GeneXus. Agregamos la invocación al procedimiento, pasando el modo insert y 0 para el ID de la atracción. Aquí tenemos insertada la imagen en la KB y en el procedimiento hemos insertado el código que acabamos de analizar. Vamos a lanzar un run. El listado de navegación nos muestra una advertencia relacionada con la operación de commit sobre la base de datos que analizaremos luego. Veamos que nos informa que hará un new sobre attraction. Aquí nos muestra gráficamente la tabla del new y estas que aparecen indentadas serán las que deberán ser navegadas por cada fórmula inline find. Luego reporta la operación de insert que enviará el DBMS sobre la tabla attraction y los atributos de los que enviará valores para la inserción. Aquí informa sobre el update y veamos que solo envía el valor de categoría ID porque es el único que estamos modificando en el código que dejamos en el procedimiento. Por último, vemos el informe del delete. Bien, ejecutemos. Presionamos Insert, refrescamos la pantalla y aquí vemos la nueva atracción. Para no tener que refrescar manualmente la pantalla, ejecutemos un comando refresh ni bien se termina de ejecutar el procedimiento y retorna el control al evento del web panel que lo llamó. ¿Qué pasará si ahora volvemos a ejecutar el insert? Va a intentar agregar una nueva atracción, pero con el mismo nombre que esta otra que acabamos de insertar en el paso anterior. Si no tuviéramos un índice unique por attraction name, entonces eso sería lo que sucedería. Nos quedarían dos atracciones Christ the Redeemer. Sin embargo, probemos. No hizo nada. Es que los comandos de CRUD no permiten capturar la excepción de base de datos ante un fallo de integridad referencial, pero sí de unicidad. En verdad lo que sucede es que se envía la orden de insert al DBMS, y el DBMS lo intenta, pero como encuentra a Christ the Redeemer en otro registro, no permite la inserción, y a diferencia de lo que sucede con las claves foráneas, devuelve al programa el resultado de clave duplicada, para que se pueda tomar alguna acción en ese caso. La acción se toma si se programa, tanto en el new como en el for each, la cláusula WhenDuplicate, para que el desarrollador pueda codificar algo cuando se dan esos casos. Esto no sucede con los fallos de integridad referencial. Si no se codifica cláusula WhenDuplicate, entonces no se hace nada. Es como si no se hubiera escrito el new o el for each. Resumiendo, los comandos de CRUD envían la orden al DBMS y únicamente capturan el resultado del control de unicidad, es decir, saben cuándo, como resultado de su ejecución, no se pudo realizar la operación por fallo de unicidad, tanto por clave primaria como por claves candidatas, es decir, atributos con índices unique. En esos casos, si no se utilizan cláusulas WhenDuplicate, no sucede nada. En nuestro caso, como Attraction ID es autonumerada, no podrá nunca haber registro duplicado por clave primaria, pero si no fuera autonumerado, entonces sí. Si le intentamos asignar 4, ya existe un registro 4 y falla. Así que en ese caso puede devolverse clave duplicada tanto por clave primaria como por la clave candidata, que es la del atributo Attraction Name que ya vimos. Para terminar con lo esencial, nos queda por ver la advertencia que aparecía en el listado de navegación relativa al commit. Cuando estudiamos todo el proceso que se daba en el objeto transacción, vimos que se colocaba implícitamente un commit al final de la instancia.
Lo mismo sucederá para todo procedimiento que en su source tenga codificada alguna operación de CRUD. Se agregará automáticamente, en forma implícita, un comando commit al final de todo el código. Pensemos este ejemplo de procedimiento. Creamos la categoría Landmark, modificamos la categoría de todas las atracciones que tuvieran la de nombre Historical Site por la nueva Landmark y eliminamos por último la categoría Historical Site. Entonces, estamos insertando un registro en la tabla Category, modificando varios de la tabla Attraction y eliminando otro de la tabla Category. GNexus agregará al final del código fuente un comando commit. Esto significará que todas estas operaciones sobre la base de datos, aquí 4, una de insert, 2 de update y una de delete, quedarán en estado permanente. Este será el comportamiento por defecto. Podríamos apagar ese commit para que no se agregue por medio de la propiedad commit_onExit del procedimiento. También el objeto transacción tiene esta propiedad prendida por defecto y por eso se realiza el commit automático, pero podemos apagarlo. Pero además, se deje o no ese commit automático al final, siempre podemos codificar un commit de manera explícita donde queramos. Por ejemplo, si colocamos este aquí, entonces, luego de insertar esta categoría, al ejecutar commit quedará fijada en la base de datos. Si luego se cayera el sistema, por ejemplo, después del for each, estos dos updates se desharán, es decir, se hará automáticamente la operación de rollback, pero este insert quedará efectuado. Si se llegó hasta aquí y se realizaron los updates y ahora se realiza un commit, también quedarán estos dos registros permanentes. Entonces, si al intentarse este delete, la base de datos arrojara una excepción por integridad referencial, porque algún otro registro de alguna otra tabla lo está referenciando, se caerá el programa, pero los 3 registros anteriores quedarán permanentes en la base de datos. Si en cambio estos 2 commits no estuvieran, entonces estos 3 registros tampoco quedarán en las tablas. Observemos que en cualquier caso, si dejamos el commit onExit, no es necesario colocar un commit explícito aquí. Por último, así como tenemos el comando commit, también podemos utilizar en el código el comando rollback, su inverso, que deshace todas las operaciones que se hubieran efectuado en la base de datos que no estén aún comiteadas. En este video estudiamos cómo realizar operaciones de creación, actualización y eliminación a través de comandos en el objeto procedimiento. Así, utilizamos el comando new para insertar un nuevo registro en una tabla. Vimos que se envía la orden de insert al DBMS sin hacer ningún chequeo. Para actualizar un registro de una tabla y de desearlo sus relacionados por tabla extendida, esto lo logramos utilizando el comando forEach, directamente actualizando en su cuerpo los atributos deseados. Por cada iteración se enviará una orden de update al DBMS, sin realizar ningún chequeo. Y para eliminar un registro de una tabla, lo accedemos con el comando forEach y utilizamos dentro el comando delete. Tampoco se controla nada. Sin embargo, es distinto que falle la unicidad a que falle la integridad referencial. La primera es capturada automáticamente por el programa y puede continuar su ejecución. La segunda no. Podríamos de todas maneras manejar la excepción desde el programa, pero ya sería explícitamente, no lo hace el programa automáticamente. Y esto se consigue utilizando la regla Error Handler, que no vimos aquí. Por último, vimos que por defecto el procedimiento agrega un comando commit al terminar, que puede quitarse. Incluso vimos que pueden especificarse comandos commit y rollback en el source en forma explícita. Aquí mostramos un cuadro comparativo de los chequeos que sí hace la transacción y no el procedimiento. En el siguiente video estudiaremos cómo hacer estas mismas operaciones pero a través del Business Component, que sí controlará integridad referencial y unicidad, e incluso ejecutará reglas de negocio que estén definidas en la transacción de la que se obtiene.
será la forma recomendada. Por último, aquí vemos la diferencia en tanto actualización interactiva versus batch.